Bueno, se ha debatido sobre todo en la parte sobre bienes comunes. Digamos que ha habido una parte importante de entender lo que es bien común desde la ecología y si ese principio se puede trasladar a lo urbano. Y desde luego, pues un poco todo coincidíamos, todas, porque éramos en su mayoría mujeres, que hay como una necesidad de romper esa división entre rural y urbano y, por lo tanto, de alguna forma, sí se puede trasladar el concepto de bien común ligado a la ecología, trasladarlo a lo urbano. Esa cuestión de que ahora mismo aparece mucho irnos al campo, ahí viene un poco resumen de lo que estoy viendo en el móvil. Digamos que pasa durante la burbuja hemos ocupado mucho el territorio, pues ahora parece que la costa siempre, ¿no? Había una persona que estaba comentando mucho que se ocupa de desarrollo territorial, de cómo hemos ocupado territorio, la costa, los alrededores de las ciudades, y en cambio la necesidad de ir hacia un concepto de compacidad y de ciudad de los 15 minutos, y por lo tanto, si se ve ahí en azul, rehabilitación versus construcción como un elemento bastante, digamos, prioritario para reconocer el bien común. Luego ha habido otra... Disculpa, ¿quieres el micrófono para pararte así con el sí, cable? sí, gracias. ¿Eh? Eso era una película, ¿no? Como los 7... Bueno, entonces, bien común. Luego hay otro tema que es como el uso, la separación o el contraste entre uso y propiedad en la vivienda, que da pie a que haya habido un mecanismo en la política de vivienda en general de propiedad y luego de alquiler como dos elementos bastante, digamos, diferenciales, y ahora cuando se habla del bien común se habla de comunitario, que es bastante importante. ¿Por qué importante? Porque hay un patrimonio material, hay lugares y ciudades, pero también hay un patrimonio material que son las personas y, por lo tanto, la persona como persona que vivimos en los sitios, pero hay un modo de vida, un uso, costumbre que también conlleva sistema productivo y sistema constructivo, que son elementos que forman parte de todo el conjunto de la rehabilitación a través de potenciar y dar pie a esos sistemas constructivos. Todo esto pasa por considerar una resignificación del patrimonio, es decir, ni estandarizarlo como normalmente no lo hemos heredado, ni proyectarlo en un futuro que no le pertenece, sino ser capaces de actualizarlo hoy en día de alguna forma. Evidentemente abre a un camino de un sentido de comunidad, puesto que todos pertenecemos a lugares mediterráneos, a ciudades mediterráneas, y ese sentido de comunidad parece que nos forma parte de nuestra ADN. De alguna forma hay que resignificarlo a través de procesos que pues hay que transitar, un mecanismo de política de vivienda que ha sido bastante, ¿dónde estaba aquí? Legado a la especulación, ¿no? Y a la individualización de cada uno con su vivienda, cada uno con su aparcamiento, cada uno con su... pues un proceso que tiene que pasar, en cambio, por reconocer que somos todos responsables de nuestro entorno. Tanto en cuanto a la vivienda, que muchas veces, como nos ha hablado Raúl, de la cooperativa de vivienda, que significa el derecho de vivienda, pero también, ¿no?, a los barrios, a cómo vivimos el espacio público, a cómo vivimos, por lo tanto, un proceso comunitario dentro de la ciudad, ¿no? Y entonces hemos abierto al derecho a la ciudad, que trasciende la vivienda como elemento, aunque sea comunitario y proceso comunitario, trasciende la vivienda como elemento
introspectivo y abre al espacio público y, por lo tanto, una vez más, al espacio, digamos, comunitario, en el sentido que en nuestra cultura hay el zaguán, que es el elemento que hace de puente, ¿no?, entre el espacio público y el espacio interior, que viene de la cultura islámica y que es una parte de nuestra arquitectura, ¿no? Un espacio híbrido, digamos, que va como enlazando el espacio público con el de la vivienda. De allí que en ese espacio público hay que buscar lo blando versus lo duro, es decir, que también en este espacio público, digamos, la contemporaneidad nos pide, ¿no?, reverdecer el suelo permeable, lo blando, y eso puede abrir la pandemia, todo lo que nos ha tocado vivir en estos momentos donde desaparecido el ser humano del espacio público, pues han aparecido los animales y todo tipo de bichos que no nos esperábamos, algunos absolutamente desconocidos, pues abre como casi una ciudad del futuro, o sea, cómo pensamos, si hay unos paradigmas, puesto que hay alguien que dijo en algún momento que hay que hacer una ruptura con el modelo anterior, pues hay unos nuevos paradigmas que abren a pensar juntos, de forma comunitaria, una ciudad del futuro, aprendiendo del pasado, o sea, no es una nueva ciudad, no es una radicalidad diferente, sino hay que aprender del pasado, hay que actualizar, resignificar el patrimonio entre lo público, lo privado y lo colectivo, que son todo, pueden coexistir, pero si estos son unos parámetros que son absolutamente necesarios: solidaridad, inclusividad, sociabilidad versus aislamiento, respeto, una sola humanidad y fundamentalmente una ciudad de los cuidados y de los bienes comunes como un elemento como... por último, pues esa ciudad introspectiva donde cada uno está en su vivienda, encerrado, etcétera, que es como una ciudad gris, pues busca en cambio pues una ciudad verde, un poquito más permeable, más blanda y más comunitaria. Yo creo que he dicho todo, y si se me ha olvidado algo, pues tenéis palabras las que habéis estado. Bien. No, voy a hacer como un breve comentario. Después la compañera va a leer las conclusiones que sacamos en el taller. Pero a mí me parece que puedo decir algo que puede llegar a aportar en el sentido del orden de los temas planteados y la discusión que se dio aquí. A mí me parece que en este primer bloque de los bienes comunes y la economía urbana, ecología urbana, se habla básicamente del qué. Y ahora viene un bloque que tiene que ver, bueno, con la economía social y con la gobernanza innovadora, que se refiere mucho más al cómo. Porque de alguna manera creo que en el discurso del equipo del primer taller, en lo que nos explicaba Gay ahora, aparecen una cantidad de planteos que son expresiones de deseo, que son como hacia dónde caminar. Y en el segundo taller se habló mucho de lo instrumental, cómo llevar adelante las cosas, dónde están los déficits, dónde están los claroscuros, dónde está el impulso, dónde está el freno al sistema cooperativo en el ordenamiento normativo actual, y cómo los colectivos pueden empezar a tomar mayor protagonismo a partir de una promoción específica sobre el tema, y bueno, donde ahí empiezan a jugar fuertemente los temas del acceso al suelo, los temas del financiamiento, los temas organizativos y los temas fundamentalmente del asesoramiento técnico a estos procesos. Entonces, el qué y el cómo me parece que se combinan muy bien entre los 4 temas que se plantearon acá. Entonces yo ahora te doy la palabra a ti, que tienes todo muy prolijamente resumido de lo que conversamos en el segundo bloque. Vale. Aquí no.
Vale, pues nosotros lo hemos resumido en unos 6 puntos. El primero sería que en Andalucía el modelo de cooperativa de vivienda no es el implantado en Europa, puesto que está apuesta más por una cooperativa de promoción de vivienda, es decir, que cuando acaba esa promoción, esa cooperativa desaparece. El segundo punto es que el objetivo es el resultado de una vivienda, pero no de convivencia. Con ello se pierde participación, empoderamiento de las personas, etc. El colectivo no se vincula a un proceso más allá de lo económico. Una vez que acaba el proyecto, lo cooperativo se diluye. Esto es vinculado un poco a lo que he comentado en el primer punto. Eso responde a una perversión del modelo. Hemos titulado como este punto relación del colectivo con el proceso. El cuarto punto es una deficiencia de la normativa, sobre todo al prever alternativas al financiamiento. La financiación para entidades tiene que estar excesivamente justificada para que llegue a ser viable, ¿no? Para que se llegue a dar esa financiación. El quinto punto es que la falta de identidad del movimiento, que se vincula también al punto 1 y al 3, ¿no? Que esto se conecta con el modelo de gobernanza actual. Y por último, el sexto punto sería, es como una reflexión que sería conveniente un fondo específico público o público-privado para el desarrollo del modelo cooperativo, que actúe también como palanca para incentivar la participación, experiencias piloto, etc. También aquí pues, hemos destacado como la frase que se ha dicho de fondo público da vales por repago. Si tienes que añadir algo. Bueno, quizá el tema del asesoramiento técnico, o sea, el rol de la academia y el rol de la universidad en la formación y en la capacitación de los equipos técnicos para el asesoramiento y el fortalecimiento de capacidades de estos procesos, que es toda una rama específica del desarrollo profesional que tiene sus características y sus especificidades, valga la redundancia, para apoyar estos procesos que son procesos muy largos y que no son procesos que deberían aparecer una vez que está el emprendimiento terminado y luego hay un grupo que lo habita, sino que son procesos que deberían iniciarse desde antes. Esto también sería un factor de sostenibilidad del sistema, ¿no? Que tuvieran un protagonismo y que existiera un marco normativo que de alguna manera previera esa participación y que hubiera un control también del asesoramiento por parte de la administración, en donde se deben cumplir determinadas cosas. Conversamos un poco de eso también, y bueno, creo que por ahí es lo que planteó el taller, ¿no? Ya, bueno, Gaya ha hecho referencia un poco a los 2 puntos que generaban nuestro taller y bueno, pues el concepto de ecología urbana, ciudad, gobernanza, ciudadanía, el medio, o sea, todo al final engloba todo y sí. Hábitat sostenible y nada más. No sé si hay alguien que quiera añadir algo, ya que hay personas que han estado... Bueno, pues yo simplemente agradeceros a todos que además hayáis venido ahora después a esta hora para las conclusiones. Y sí que a mí me ha llegado, del taller que nosotros hemos estado, la conclusión, como habéis dicho, ¿no? De quizá nosotros hemos discutido más porque este modelo no se ha implantado en Andalucía, no se ha llegado a implantar cuando no al nivel que está Uruguay, pero que sí hay otras comunidades autónomas que se han atrevido, se han arriesgado a implantar o a incentivar el modelo cooperativo y aquí no estamos llegando a eso, ¿no? Entonces hemos llegado a la conclusión de que, de alguna manera u otra las administraciones tienen que ser los lobbies, igual que también pues a las asociaciones que os dedicáis también a esto, ¿no? Ahora que si queréis habláis alguna, pues incentivar y promover que de alguna manera el movimiento cooperativo desde el principio, ¿no? Como lo habéis explicado que pasa allí, ¿no? Desde el diseño, desde la búsqueda de la financiación,
el diseño arquitectónico, el modelo de vivencia, ¿no?, que busca cada cooperativista en esto, pues que se lleve a cabo y que luego siga, ¿no?, que es el éxito que puede tener las cooperativas en Uruguay o en otros sitios, ¿no? Entonces yo creo que empezamos casi de cero, ¿no?, porque hablaba una compañera que ha estado en la mesa, pues que aquí lo poco que había ha desaparecido. No sabemos si por la crisis, porque pues se ha parado en esta comunidad, y entonces yo creo que ojalá estas jornadas sirvan para que las administraciones públicas se den cuenta que pueden contar, de aquí el hecho de que la cátedra tenga tanta protagonismo en esta jornada, gracias a que también Envisesa nos lo ha dado, pero que la academia, la universidad pueda aportar y sean capaces de contar con nosotros para este acompañamiento en procesos de este tipo, ¿no? Porque con las connivencias que tenemos con otras universidades internacionales, ¿no?, que sabemos que hacen esto y que lo han hecho con éxito, creo que podemos acompañar en el proceso y ser esos institutos que tenéis vosotros, pues aquí los podemos llamar como queráis, pero que cuenten con nosotros, con las asociaciones de cooperativistas, con la economía social, y que cuenten con todo eso y se pueda hacer algo que permita, a partir de lo que hemos dicho, un proyecto piloto pequeño, de pequeña envergadura, y que digan, oye, pues se puede hacer, y a partir de ahí generar, pues como entiendo que se empezaría en Uruguay, y lo has contado tú, se empezó con 3 experiencias piloto, ni siquiera eran financiadas por el propio gobierno uruguayo, sino que las financiamos desde España, como ha contado. La Junta de Andalucía financió los proyectos pilotos que allí han sido los que han servido para que el cooperativismo funcione, y aquí, que estamos aquí dentro, no somos capaces de iniciar el proceso. Entonces vais a tener que ayudarnos vosotros ahora a que nosotros podamos empezar. O sea, vamos a hacer el proceso a la inversa. A lo mejor no necesitamos tanto la financiación, que podemos conseguir, como hemos hablado mucho, de fondos europeos, pero por favor que sí, que nos acompañéis en este proceso y convenzamos, a partir de estas jornadas podemos convencer que el problema de la vivienda se resuelve de muchas maneras, no solo dando vivienda, dando todo el mundo vivienda, ¿no? Creo que hay que también hacer un poco de cultura, de eso hemos hablado también, hay que hacer cultura de todo esto y formar también a la gente, ¿no?, para que no piensen solo quiero una vivienda y la quiero gratis y la quiero ya, sino hay que también, pues, protagonizar el proceso y aportar, ¿vale? Pues, hay una cosa que apuntaron unos de los que estaban en la mesa, que me pareció muy importante, y bueno, se habló un poco de eso, ¿no?, y que tiene que ver con este proceso comunitario, ¿no? O sea, hay mucho sentido muy individualista en general en nuestra sociedad, o de que nos lo den todo muy hecho. Bueno, yo tengo derecho a una vivienda, tú me la das Estado y punto, se acabó. Esto es mucho, y eso se da en todas las clases. O sea, que no es una... Vamos. Entonces, en generar ese proceso, que yo me imagino que en Uruguay funciona, pues porque hay un grupo de gente que vive en un barrio, no sé cómo se agrupan esa gente, ¿no? Pero que haya como algo común que empiece a unir, porque, por ejemplo, yo sé que en lo de esto en Envisesa, yo conozco a uno de los grupos, pues son gente que están pensando en cómo van a envejecer juntos. Y eso es en lo que les ha unido, han empezado a trabajar juntos, se han ido conociendo, han ido creando ese sentimiento de comunidad, casi previo a hacer nada, porque verdaderamente al final la comunidad se hace en la mesa, se hace con la copa, se hace con el café, o sea, no se hace porque yo te dé una vivienda al lado de la tuya, a lo mejor sí, pero no necesariamente, ¿no? Entonces, ¿cuándo se inicia ese proceso? ¿Cómo se inicia? ¿Cómo se potencia eso? Pues yo creo que también es algo importante que yo lo destacaría, ¿no? Porque ese sentido de pertenencia en un barrio a lo mejor, pues si hay un vacío y están los hijos de mucha gente mayor que se han tenido que ir, y dice, oye, qué sitio más magnífico para estar cerca de tus padres, para hacer que los abuelos ayuden y disfruten y todo de los niños, pues eso es verdaderamente podría ser un punto, ¿no? Decir, bueno, aquí hay un vacío, ¿dónde están los hijos de todas estas personas mayores, ¿no? Bueno, pero seguramente habrá generar fórmulas que permitan que se vayan creando esos grupos, ¿no? Que no sean anónimos. Bueno, afortunadamente, lamento decirlo, es lo que estamos haciendo en Córdoba, porque el problema de esto es que puede volver a pasar. Los deseos de las personas son los deseos de las personas y de las personas mayores que quieren compartir y tal, y además forman parte de los procesos. Los deseos de las personas forman parte, afortunadamente, son un motor bastante sustancial. Ahora, el problema, como siempre, es que pasar de
esperar una vez más a que el público te lo haga, ¿no? Y como no tenemos desafortunadamente la capacidad de la cultura de Uruguay, pues habrá que también corresponsabilizarnos en algunas cosas, ¿no? Y lo digo porque me parece, o sea, en este contexto, en Andalucía, en España, en Sevilla, por allí en general, pues sí que hay cierta tendencia a esperar que alguien te, ¿no? En el formato cooperativo, el formato que sea, pero que me lo paguen. Y creo que en cambio es una corresponsabilidad, es un 50-50, como se llama, ¿no? Entonces, por esto decidimos con la cátedra generar un grupo que se llama Bienes Comunes, ¿no? Porque el bien común es lo que dice, bueno, pues, ¿qué hacemos cada cual en su papel para que esto sea posible? Lo que veo imposible en este momento, si no es dentro de 50 años, es que en este contexto la administración de repente se despierte un día como si fuera uruguaya, que a su vez No sería bueno eso. no sería bueno tampoco. No, pero no, lo digo en serio, porque además es verdad que el modelo uruguayo es, bueno, un referente, por lo menos para nosotros como experiencia piloto en Córdoba, ha sido una experiencia, es evidentemente un modelo por ciertas cosas, pero por Raúl no tanto, porque el modelo luego uruguayo tiene mucho de institucional. Y entonces eso es bueno para algunas cosas y bueno por otras. Y lo que, por ejemplo, lo que se está implementando en Sevilla tiene mucho de institucional. Y eso es bueno por algunas cosas y malo por otro, ¿no? Perdón, que hay un punto ahí que es interesante, que lo conversábamos ayer en la mesa también, y que tiene que ver con que a mí me gusta hablar de sistema, no de modelo. Porque el modelo es aquello que de alguna manera se repite, ¿no? Esto lo hemos discutido con Benjamín, ¿no? Que Fugman habla mucho del modelo, el modelo Fugman, el modelo cooperativo. Yo creo que el modelo no es bueno porque tú, por lo mismo que estás diciendo tú, no se extrapola contextos, no se extrapola cultura, no se extrapolan tradiciones, o sea, no hay que replicar un modelo exactamente, pero en cambio un sistema es una lectura, me parece, más interesante, porque el sistema son componentes que se articulan entre sí y que se adaptan a las distintas realidades según sean las necesidades y las posibilidades. Entonces, eso me parece que es fundamental tenerlo por lo menos como partida ahí. Y después, claro, lo que comentaba recién Filo, digo, el tema de los proyectos piloto es una ayuda buenísima. En el caso de las experiencias de rehabilitación, no de las originales, que esas son auténticas nuestras, pero las de la rehabilitación en el área central sí que fueron experiencias financiadas por la Junta en su momento. Y gente que en ese momento era joven y ahora son viejos, que viven ahí y que viven juntos y que viven muy bien, ¿no? En un momento en el que todavía no pensaban ser viejos. Como dice una de estas, que también eso es una tradición llevada de aquí de Andalucía para Uruguay, que es el carnaval, y las murgas uruguayas son hijas de las murgas de Cádiz. Y el otro día escuché a una de las de este año ganadora que decía, todos llevamos un viejo adentro, hablando de los fondos de pensión y la jubilación, ¿no? Porque es otra discusión que tenemos en Uruguay ahora, si 65 años y cuándo te vas a jubilar. No te olvides cómo está el dicho de todos tenemos un niño adentro, ellos dicen todos tenemos un viejo adentro. Y me pareció muy interesante como mensaje pensarlo de esa manera, ¿no? Y el cooperativismo sí que ha dado una respuesta a la tercera edad también, más allá de las tipologías duple y la escalera y todo esto, y sobre todo dio una respuesta muy interesante en la pandemia. O sea, es una investigación que está todavía pendiente de poderse realizar, de qué manera el sistema cooperativo respondió al desafío de la pandemia, al aislamiento y digamos, al confinamiento, ¿no? Y te digo si tienes un patio. Por supuesto. Sí. Así que bueno. A mí
Me gustaría hacer una reflexión en el sentido de que yo creo que no es un proyecto de vivienda, sino que es mucho más ambicioso. Es un proyecto de integración social en el que se lucha contra los guetos, se eliminan guetos, etcétera, pero sobre todo es un proyecto de vida. Creo que es mucho más ambicioso que un mero proyecto de vivienda. Creo que es mucho más extenso. Y como tú bien dices, la pandemia ha puesto de relieve una realidad que nos ha dado de cruce. Por ejemplo, la gran lacra que azota a Europa, no tanto Sudamérica o Centroamérica y el Caribe y eso. Hace 2 meses estuve allí, la media eran, en el Caribe me refiero, de hijos, 7 o 8 hijos de media, una barbaridad. La gran lacra, como decía, aquí en Europa no es la pandemia, no es el COVID, la gran lacra que tenemos es la soledad. Y creo que este tipo de modelos, cohousing, cooperativas vecinales, cooperativas de barrio, vienen a dar una solución que, como digo, se ha agudizado con todo el tema de la pandemia, ¿no? Por eso digo que es un proyecto mucho más ambicioso que la mera construcción de viviendas, sino que es un proyecto de vida, ¿no? Bueno, sobre todo que posiblemente, ¿no? Como tú dices, ¿no? La vivienda siempre ha sido, la burbuja ha sido una versión puramente mercantilista, ¿no? Sin contar la vida, ¿no? Entonces, pues, ojalá no hagamos el mismo problema, no hagamos el mismo error ahora, ¿no? Y yo creo que es por eso que es un sistema, no es un modelo, y los sistemas se adaptan, se adecuan a los territorios, y me parece muy bonito este. Yo creo que es la herramienta ideal para favorecer un envejecimiento activo, una lucha contra la soledad no deseada, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, pues si no hay más intervenciones, yo creo que por lo que hemos sido un poco responsables de los talleres, nos gustaría, si la cátedra nos lo permite, poder un poco perfilar las conclusiones, un poco formalizarla, ¿no? Un poquito más, que vayan más allá de una pizarra y poder compartirla. ¿Quieres añadir algo? No, perdón. Con una sesión que se había dado en noviembre, también de Envisesa, que hablaron de cooperativas, pero al final dijeron que al final es una lucha por el hábitat que se tiene que hacer siempre fuera de las administraciones, porque como esperes a las administraciones, los procesos se ponen largos, casi imposible. Y no sé qué pensáis de eso, de que al final hay que actuar en privado y no esperar nada de las administraciones. Porque nosotros, claro, en el taller hablamos del qué y surgieron temas así, pero no llegamos al cómo. Y me parece fundamental eso en relación con el bien común, cómo llegar a ello. Porque, claro, estar esperando que las administraciones hagan algo. Porque en Uruguay, yo no sé si hubo un presidente, no sé si Mujica, creo que habíamos hecho un trabajo sobre eso, que tenía relación con las cooperativas, y él empezó como político, o no sé si me puedes decir algo de eso. Yo tengo unas ideas confusas, pero tú que eres de ahí, a lo mejor. No, durante ese periodo la directora nacional de vivienda era cooperativista y además fue clienta nuestra del instituto, en el sentido de entre comillas, ¿no? Porque generaron su propia cooperativa. Pero en todo ese periodo se generó un porcentaje muy grande de apoyo económico al sistema cooperativo, el 50%. No, hubieron varios impulsos del sistema cooperativo que lo llevaron a más del 50% del Fondo Nacional de Vivienda con destino a las cooperativas. ¿Y después lo de las administraciones? Bueno, yo si quiere que he tenido ocasión de estar en una administración pública, posiblemente es cierto lo que tú dices. Es verdad que luego los procesos, la administración tiene un deber, que es salvaguardar y participar de la cosa pública, porque es su único deber, con lo cual ahora tiene una inercia indudable, una inercia que es muy larga, y razón por la que procesos como, por ejemplo, el que estamos haciendo en Córdoba con la administración hubiera sido infinitamente más largo, ¿no? Ahora, más potente, los medios que tenemos nosotros son los que tenemos, ¿no? Pero yo no hablaría de público-privado, sino que, pues, como hemos debatido en la mesa, pues hay que todos nos tenemos que corresponsabilizar hacia un modelo que compartimos,
Y entonces ya cuando empieza a tener esa filosofía, que es una cultura más que ser una economía, yo creo que los esfuerzos y las economías también van hacia ese camino, ¿no? Es un sistema, ¿no? Y el sistema creo que aquí no puede ser ya de arriba abajo, tiene que empezar a tener otros caminos y es bueno que existan, ¿no? Que la sociedad civil se enriquezca y se fortalezca, yo creo que es bueno. Pero aparte de última, las normas se hacen para que las cosas sucedan. Cuando las normas lo que hacen es que las cosas no sucedan, habrá que cambiar las normas. Y ahí la sociedad organizada es la que pone y saca, en definitiva, a los que mandan. O sea, esa administración no debería ser un ente, una entelequia, sino que siempre que seamos conscientes de que los que están ahí porque los pusimos nosotros. O sea, que lo que tú decías es básico, ¿no? Si organizarse siempre, siempre. Una administración es simplemente una herramienta para que las ideas que mayoritariamente queremos impulsar se lleven a cabo. Pero no es más que eso. A veces perdemos esa idea, ¿no? Lamentablemente la perdemos muy seguido. Y pensamos que el Estado y la administración es una cosa que está por allá y la sociedad civil es una cosa que está por acá. Pero bueno, no perdamos tú que sos joven, no perdamos la idea de que somos nosotros los que tenemos que, digamos, los que tenemos la posibilidad, los únicos que tenemos la posibilidad de cambiar algo. Como sociedad me refiero, ¿no? Pero bueno, ya me puse a filosofar. Bueno, la idea de que la sociedad civil tenga la capacidad y el empuje como para emprender sus propios proyectos de vivienda cooperativa, pues es magnífica, ¿verdad? Qué mayor ejemplo de autonomía, de independencia, ¿no? Tomar el rumbo que se te antoja como colectivo. Pero la triste realidad es que el precio del suelo lo impide. Es muy difícil como sociedad civil organizada afrontar un proyecto de espaldas a la administración. Esta es la triste y cruda realidad. El precio del suelo prácticamente te disuade de emprender como colectivo un proyecto de cooperativa de vivienda, como digo, de espaldas a la administración. Y ya digo, porque no sea deseable. La administración en muchos casos no hace más que poner inconvenientes, no se adapta a los proyectos, digamos, al proceso orgánico de los propios grupos, que como bien se ha recalcado aquí, tienen un carácter fuertemente autobiográfico y tienen unos ritmos, unos pulsos, unas dinámicas muy propias, y como la administración no siempre se adapta a eso, ¿no? Yo recuerdo en los 90, en la periferia del Distrito Federal, México Distrito Federal, conocí al Frente Popular Francisco Villa, una organización de lo que entonces llamaban paracaidistas. 35.000 personas que venían del éxodo rural, se afincaban en el perímetro de las ciudades, se afincaban y se reforzaban militarmente. Generaban unos perímetros para impedir el acceso de los antidisturbios y a base de hacer presión, como digo, incluso de carácter militar, conseguían el paso de los años que el Gobierno de México, o sea, la autoridad municipal, urbanizara el lugar y bueno, permitiera que se desarrollaran comunidades, ¿no? 35.000 personas y procesos arduos de años y años, ¿no? El contexto europeo dista mucho de esta realidad, es absolutamente diferente. Y como digo, sería maravilloso poder la sociedad civil emprender estos proyectos, estos procesos, pero el precio del suelo lo hace prácticamente inasequible, por lo menos para la clase trabajadora, ¿no? Si es gente retirada o gente, digamos, de una capacidad adquisitiva profesional alta, que tienen unas rentas o un patrimonio que les respalda, es absolutamente diferente. Pero para, digamos, jóvenes o gente de clase trabajadora más humilde, esto es prácticamente inasequible. Yo lamento decir, hay una pregunta, pero luego me indican que tenemos que cerrar en 2 minutos. Entonces, si quiere hacer una intervención, lo siento. Sí, bueno, muy brevemente. Bueno, yo no sé si quizás sea el único que hay aquí que pertenece a una comunidad y que estamos buscando cohabitar o convivir en el futuro en una vivienda colaborativa, ¿no? Yo vengo de una experiencia de algunos años en una cooperativa y que
se frustró, aunque una parte de esa cooperativa ha continuado y esa otra parte que ya no estaba, nos hemos juntado con otros que se frustraron en otra y ahora estamos haciendo una experiencia y hemos concursado a la convocatoria de Envisesa. Lo primero a lo que nos horripilaba un poco era el propio término cooperativo, porque venimos de experiencias que las cooperativas, y eso en España tiene una larga tradición de fracaso de las cooperativas y de mala gestión, ¿no? Con lo cual el término cooperativo ya nos horripilaba un poco, ¿no? De entrada no somos cooperativa todavía y salvo que nos obligue el régimen de tenencia o cualquiera de las condiciones que nos puede imponer Envisesa, intentaremos mantenernos como asociación, ¿eh? Pero bueno, digo refiriéndome en concreto a la terminología, en realidad vivienda colaborativa o vivienda cooperativa, estamos hablando de lo mismo. Lo siguiente un poco es que no solamente es el precio del suelo, o sea, en general el suelo es algo, aunque no sea fácil la gestión del suelo y nos ha costado mucho trabajo durante el tiempo y los años que llevamos en esto, conseguir un suelo apto y a un precio razonable, porque también lo que ocurría es que bueno, muchas veces buscábamos fuera del casco urbano, al buscar fuera del casco urbano el procedimiento para que legalizar o de alguna manera acceder a un suelo no urbanizable, ¿no? Ahora un suelo rústico, pues era complejo, ¿no? Y había que declararlo de utilidad pública y en sí este concepto de cohousing o de vivienda colaborativa no está asumido todavía ni por la administración competente en materia de vivienda ni por la de asuntos sociales. Entonces ahí hay un poco de problemática con eso todavía, que en este país creo que solamente la empieza a resolver Asturias, ahora creo que Canarias y no sé si Galicia, ¿vale? Ese marasmo complejo de que no es algo exclusivamente de viviendas ni es algo tampoco relacionado con las residencias de mayores, por ejemplo. Creo que el problema más fundamental que hemos tenido, yo lo digo por la experiencia que venimos teniendo, es la financiación. O sea, el problema más grave que tenemos es que nadie le da a una cooperativa de viejos dinero para a 50 años, a 60 años. Y los únicos que están financiando hasta cierto nivel son las bancas éticas y no pasan de un 7% cada una de ellas, o bueno, un poco más en algunos casos y tal. Entonces, hay casos como puede ser La Borda en Cataluña, que sí que ha podido juntar un suelo público con una subvención a fondo perdido a la Generalitat, una emisión de fondos que han hecho, una cantidad que le ha llegado de los fondos de los cohousing europeos y de Alemania, y han juntado una serie de cuestiones y después han tenido que poner solo un 18% ellos, ¿no? Con lo cual la financiación, que era lo que les quedaba, era muy poco, ¿no? Entonces la han podido asumir a través de 3 bancas éticas. El gran problema para nosotros siempre es la financiación. El caso de Envisesa es muy diferente, porque Envisesa nos permite no solamente ceder un suelo, de una concesión demanial que tiene del Ayuntamiento de Sevilla, sino que además va a construir el edificio y lo va a financiar a través de una financiación cualificada del Banco Europeo de Inversiones y del Fondo ICO. Eso nos da a nosotros una solución bastante importante, aunque nos pide un canon a cambio, que ese canon, bueno, pues estamos intentando todavía, esperemos que en la negociación, rebajarlo algo, ¿no? Porque tiene una tasa de riesgo un poco alta. Entiendo que haya esa tasa de riesgo, pero quizá no sería tan elevada. Y estamos hablando también de que nos cogen un momento en el cual el encarecimiento de la construcción es brutal, con lo cual se va a disparar un poco el precio, ¿no? Y tenemos que pagar el canon sobre ese precio. No vamos a pagar realmente más, que es como un alquiler, pero digamos bajo ese otro concepto que nos plantea Envisesa. Con lo cual es muy de agradecer, creo que es el primer caso en España en el cual hay una administración que va a financiar la construcción y luego la entidad cooperativa o la entidad con fines sociales que sea la adjudicataria de esa concesión, lo va a devolver a través de un canon durante el periodo de financiación, que está bastante bien. O sea, yo quiero valorar aquí el esfuerzo que ha hecho Envisesa por arriesgar con este modelo, ¿no? Porque al fin y al cabo es un riesgo para ellos también como administración, ¿no? Porque tiene que confiar en que esa comunidad sea un éxito. Y ahí a lo que iba, un poco a lo que he oído por aquí, ¿no? Que decía la compañera, ¿no? Que yo creo que esto no puede partir de otra cosa que una comunidad bien labrada, bien trabada y que tenga una cierta trayectoria ya para saber lo que quiere y planteárselo a la Administración y trabajar con la Administración desde el diseño de comunidad y desde el diseño arquitectónico y desde el diseño de su futuro, ¿vale? Entonces yo creo que comunidad, por un lado, ayudas en la financiación, ¿eh? Y, lógicamente, el suelo también es importante. Bueno.
Nosotros somos ahora mismo, somos 48 socios, bueno, algunos son unidades dobles y lo que hemos planteado son 34 unidades residenciales, unidades habitacionales. ¿Puede ser el modelo piloto? Sí, esperemos que sí. Ahora tenemos que cumplir las condiciones económicas porque los requisitos a nivel de viabilidad económica son muy exigentes. Bueno, pues lo siento mucho, pero ya son las 5. Yo creo que agradezco mucho las dos intervenciones, las agallas del grupo que se ha presentado. Deseo que tenga más esperanza. Sí, hay muchos casos ya donde sí cooperativas han podido hacer cosas sin ayuda pública, sin suelo público, con lo cual un día lo hablamos y lo conversamos y hay esperanza. Por supuesto hay necesidad de financiación, ¿no? Porque no todo el mundo tenemos... Pero el problema siempre es el problema casi de cómo nos planteamos el concepto de vivienda y de qué estamos hablando cuando es vivienda. Fundamentalmente creo que de eso han tratado las 4 mesas y esta sesión, una vez más, agradezco a la Cátedra de Vivienda y a su directora en concreto habernos dado la posibilidad de estar aquí, a Envisesa y al Ayuntamiento de Sevilla. Es solo un inicio, deseamos pronto daros las conclusiones de estas etapas, por lo menos de talleres, y tener un segundo Hábitat Cooperativo 2, La Venganza. Gracias. Muchas gracias a todos.